Muchos hombres ya están enamorados, pero ni siquiera lo sospechan. Actúan, sienten, se acercan y sin embargo, cuando alguien les pregunta qué significa esa mujer en su vida, tartamudean o dicen que solo son amigos. Walter Rizzo ha explicado que el amor inconsciente es uno de los fenómenos más poderosos y menos comprendidos de la psicología emocional. Y justo ahí, en ese aparente desinterés, puede estar creciendo algo real. Lo más desconcertante es que tú también lo sientes. Intuyes que hay algo en su mirada, en la forma en que te escucha, en los pequeños gestos que no se pueden ensayar. Pero como no lo dice, dudas, te cuestionas. Y mientras tanto, él ya está demostrando sin palabras que su corazón te eligió antes que su mente. Lo increíble es que esas señales están ahí, solo necesitas aprender a verlas. Este video no es para quienes se conforman con lo evidente, es para las que buscan comprender el lenguaje silencioso del amor verdadero. Porque cuando un hombre comienza a amarte sin saberlo, su alma empieza a hablar mucho antes que sus labios, y si aprendes a leerlo, sabrás más de él que lo que él mismo sabe. A partir de ahora, vas a descubrir comportamientos, actitudes y reacciones que te revelarán la verdad que él aún no puede reconocer. Y créeme, una vez que veas estas señales, no vas a poder dejar de notarlas. 1. Observa tus gestos más que tus palabras. Walter Rizzo. Cuando un hombre comienza a enamorarse sin saberlo, no necesita explicaciones largas ni argumentos lógicos para sentirse atraído. Su atención se dirige hacia lo que muchos consideran irrelevante, la forma en que frunces el ceño cuando piensas, ese gesto leve con el que sujetas tu taza favorita, o cómo tus hombros se relajan cuando estás en confianza. Este tipo de observación no se planifica. Surge de una emoción que ya está activa, aunque todavía no tenga nombre. Walter Rizzo lo define como una conexión intuitiva que nace desde lo más silencioso del alma. En una conversación cualquiera, mientras tú cuentas algo aparentemente trivial, él no se enfoca tanto en el contenido de lo que dices, sino en cómo lo dices. Se queda atrapado en la cadencia de tu voz, en ese parpadeo nervioso que haces sin darte cuenta, o en la forma peculiar en que inclinas la cabeza cuando algo te interesa. Estos detalles, lejos de ser insignificantes, son como pequeñas señales que alimentan su vínculo emocional. No lo razona, simplemente lo siente, y eso basta para que empiece a memorizarte con una delicadeza que ni él mismo comprende del todo. Un ejemplo claro: imagina que llevas días sin ver a ese hombre, y cuando te reencuentras, él recuerda exactamente cómo llevabas el cabello la última vez, o menciona una risa tuya que se le quedó grabada. No lo hace con intención de impresionarte, sino porque esos detalles ya forman parte de su archivo emocional. Rizzo explica que esta atención selectiva no es forzada, es una expresión natural del interés afectivo genuino. Es como si su mente hubiese empezado a registrarte en alta definición sin que nadie lo pidiera. Esa sensibilidad silenciosa puede parecer invisible, pero revela más de lo que aparenta, porque quien observa los gestos por encima de las palabras ya está leyendo con el corazón. Y en ese tipo de lectura no se buscan respuestas, se reconoce lo esencial. 2. Se siente cómodo en silencio contigo. Walter Rizzo. No todo el mundo puede quedarse en silencio junto a otra persona sin sentirse incómodo. La mayoría busca llenar cada segundo con palabras, risas forzadas o temas sin sentido. Pero cuando un hombre empieza a sentir algo profundo por ti, aunque todavía no lo comprenda, ocurre algo especial. El silencio deja de ser vacío y se transforma en compañía. Walter Rizzo afirma que cuando un hombre se siente en paz contigo sin necesidad de hablar, ya existe una conexión emocional más allá de lo evidente. Imagínate sentados en un banco, viendo pasar a la gente o simplemente compartiendo una bebida. No intercambian frases profundas ni risas explosivas, pero el ambiente se siente completo. Él no revisa el teléfono, no parece ansioso, no busca escapar, está presente. Y esa presencia tranquila es en sí misma una declaración de afecto. Rizzo explica que ese tipo de comodidad solo aparece cuando ya se ha cruzado cierto umbral emocional, uno que, muchas veces, ni siquiera se reconoce con palabras. Es en esos espacios sin sonido donde muchas cosas se revelan, porque el amor verdadero no necesita adornos para sostenerse. Si ese hombre puede compartir contigo un momento sin tensión ni urgencia,
es porque ya ha empezado a verte como un refugio emocional. No se trata de que falten temas, sino de que no hacen falta para sentirse cerca. Incluso puede que él no entienda por qué contigo se siente tan liviano, tan él mismo, tan libre, pero su corazón ya lo sabe. Es posible que ni él mismo se haya detenido a pensar en ese silencio cómodo, pero tú puedes notarlo. Observa cómo actúa cuando no hay conversación, si suspira tranquilo, si sonríe sin razón, si simplemente te mira y se queda. Eso es paz. Y según Walter Rizzo, donde hay paz, suele haber amor en crecimiento. 3. Empieza a priorizarte sin darse cuenta. Walter Rizzo. Al principio, los cambios parecen pequeños. Ese hombre que siempre tenía la agenda llena, ahora hace un espacio para verte. Cancela una salida con amigos. Adelanta una reunión o cambia la ruta solo para pasar por donde tú estás. Lo hace sin anunciarlo, sin esperar gratitud. Simplemente, empieza a actuar como si tu bienestar tuviera un peso diferente. Según Walter Rizzo, este tipo de priorización no nace de una estrategia, sino de una transformación emocional silenciosa. El corazón, cuando empieza a vincularse, modifica las prioridades sin pedir permiso a la razón. No se trata solo de que te incluya en sus planes, sino de cómo lo hace. De repente, antes de tomar una decisión, piensa en cómo eso te afectará. Tal vez posponga unas vacaciones porque tú no puedes ir, o se niegue a aceptar una oferta si implica alejarse de ti. Estos gestos, aunque parezcan prácticos, son huellas emocionales. Rizzo señala que el amor auténtico reorganiza la jerarquía interna sin necesidad de etiquetas. Uno deja de ser yo primero para convertirse en nosotros sin darnos cuenta. Una señal clara es cuando él comienza a tomar en cuenta tus opiniones en decisiones que antes eran exclusivamente suyas, ya sea qué película ver, qué ciudad visitar, o incluso temas más personales como cambios de trabajo o ajustes en su rutina. Empieza a consultarte no porque lo necesite, sino porque quiere que seas parte del proceso. Y esto, aunque él no lo verbalice, indica que emocionalmente ya te dio un lugar preferencial en su vida. Lo más potente de todo es que él no nota este cambio, pero tú sí puedes notarlo. Observar estas pequeñas modificaciones puede enseñarte más que 1000 palabras. No necesitas preguntarle si te quiere. Observa cuánto te acomoda en su vida sin que se lo pidas. Ese tipo de entrega sutil, espontánea y constante, como bien dice Walter Rizzo, solo aparece cuando el corazón ya ha empezado a escribir una nueva historia, contigo dentro. 4. Se pone celoso, pero lo niega. Walter Rizzo. Los celos, cuando no son patológicos ni controladores, pueden ser un síntoma revelador de un vínculo que empieza a tomar forma. Walter Rizzo advierte que muchos hombres, antes de reconocer que sienten amor, ya muestran signos de incomodidad al verte con otros. Puede que se esfuerce en sonreír, que intente mostrarse relajado, pero sus gestos lo delatan. Los ojos que se desvían, las manos inquietas, una tensión sutil en la mandíbula. Todo eso habla de un territorio emocional que ya comenzó a reclamarte en silencio, aunque él aún no sepa cómo nombrarlo. No hace falta que él diga que está celoso. Basta con notar cómo cambia su comportamiento cuando otro hombre te presta atención. Tal vez se vuelva más bromista, tal vez haga comentarios sarcásticos, o tal vez prefiera retirarse de la escena con una excusa poco convincente. Esa mezcla de contradicción y necesidad de no parecer vulnerable es una de las señales más humanas del amor incipiente, porque quien no siente nada no se incomoda, y quien empieza a sentir no puede evitarlo, aunque lo niegue. En algunos casos puedes incluso verlo competir discretamente por tu atención, no con gestos exagerados, sino con pequeños intentos de reconectar contigo cuando percibe una amenaza. Te pregunta algo de pronto, te hace un favor inesperado o menciona una anécdota compartida, como si buscara reafirmar su lugar. Según Rizzo, este tipo de comportamiento no es manipulación, es una expresión involuntaria del miedo a perder algo que ya se valora, y ese algo eres tú. Es importante reconocer estos indicios sin romantizar el control. Los celos que vienen desde el afecto inconsciente son torpes, tímidos, casi infantiles. No intentan poseer, sino proteger, y aunque él no se atreva a decir que te ama, esa incomodidad silenciosa frente a la posibilidad de perderte
ya es una confesión disfrazada de ironía. 5. Busca tu aprobación sin que se lo pidas. Walter Rizzo. Cuando un hombre empieza a tenerte en su mente de forma constante, algo en él cambia sin que lo note. De repente, se observa más antes de salir. Escoge con más cuidado la ropa que usará si sabe que te verá, o incluso cuida cómo se expresa frente a ti. No es una actuación, tampoco un intento de manipulación. Es su autoestima empezando a entrelazarse con tu mirada. Walter Rizzo sostiene que cuando una persona busca aprobación de forma no verbal, está mostrando una entrega emocional temprana que aún no sabe cómo traducir en palabras. Lo curioso es que este tipo de conducta no surge por presión externa. Él no necesita que lo halagues para sentirse bien, pero comienza a desear, sin saber por qué, que tú lo percibas como alguien valioso. Si haces una sugerencia, él la escucha con atención inusual. Si criticas algo, lo analiza más de lo habitual. Si elogias un detalle, lo recuerda por días. Esta orientación emocional hacia tu percepción es uno de los primeros pasos hacia una entrega más profunda. Ya no le basta con sentirse bien, quiere que tú lo veas bien. Rizzo explica que este patrón se presenta especialmente cuando el vínculo aún no se ha formalizado, pero el corazón ya se está moviendo. Por ejemplo, si él evita bromas que podrían resultarte incómodas, si se corrige después de decir algo rudo, o si pregunta con nerviosismo si te gustó lo que preparó o cómo se comportó, no es por inseguridad, es porque tu opinión comienza a importar más que la suya propia. Y ese desplazamiento de foco, aunque sea inconsciente, revela que su mundo interior empieza a girar con otro eje. Tú. Es fácil pasar por alto estos gestos si uno espera grandes demostraciones, pero el amor, según Walter Rizzo, rara vez empieza con fuegos artificiales. Muchas veces comienza con una mirada que busca la tuya para ver si aprueba, con un gesto tímido que espera validación, o con un cambio sutil en el comportamiento que solo tiene sentido cuando ya te convertiste, sin saberlo, en su espejo emocional. 6. Te escucha con un nivel de atención inusual. Walter Rizzo. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar, y cuando un hombre comienza a enamorarse sin saberlo, esa diferencia se vuelve evidente. Ya no solo asiente con la cabeza mientras tú hablas, ahora se detiene, procesa, recuerda. Walter Rizzo afirma que la escucha activa, cuando surge desde un interés emocional genuino, no requiere esfuerzo. Es como si su mente decidiera que todo lo que sale de ti merece un espacio especial. Y lo más revelador, recuerda lo que incluso tú ya olvidaste. Cuando mencionas al pasar que te gusta el olor a jazmín, él no responde con un qué lindo vacío. Días después, sin explicaciones, te regala algo con ese aroma o te lleva a un sitio donde lo sientas de nuevo. Ese tipo de gesto no se construye desde la lógica, sino desde una memoria emocional que se activa sola. Escucharte se ha vuelto, para él, una manera de acercarse a tu mundo. No interrumpe, no cambia de tema, se queda, escucha y guarda todo con una delicadeza que dice más que cualquier declaración formal. Walter Rizzo destaca que esta clase de atención no es común y que suele darse solo cuando la persona ya ha comenzado a conectar desde lo afectivo. Si él recuerda cómo se llama tu primer perro, la fecha de ese evento que te marcó o la canción que asocias con tu infancia, es porque ya te integró en su universo emocional. No lo hace para impresionarte, ni siquiera lo hace de forma consciente. Es simplemente que le importas tanto, que tu voz se convirtió en parte de su narrativa interna. Para notar esto, basta observar qué tanto de ti vive en su memoria. Si retoma temas que dejaste inconclusos, si te recuerda detalles que solo dijiste una vez, o si adapta sus respuestas a cosas que sabe que te duelen o te alegran, entonces ya no hay duda. Esa atención, que para otros sería un acto de cortesía, para él es una forma de vincularse sin hablar de amor, aunque ya lo esté sintiendo. 7. Se contradice cuando habla de ti. Walter Rizzo. Cuando el corazón y la mente no van al mismo ritmo, las palabras empiezan a tropezar con los sentimientos. Walter Rizzo explica que uno de los signos más claros del amor no reconocido es la contradicción. Ese hombre puede decir que solo te ve como una amiga, pero su mirada se ilumina cuando llegas. Asegura que no quiere una relación, pero actúa como si ya estuvieran en una. Estas señales mezcladas no son estrategia ni juego, son un reflejo de su conflicto interno. El cuerpo ya decidió,
pero la conciencia aún no le puso nombre. Las contradicciones no siempre son obvias. A veces te escribe con entusiasmo, pero después se retrae. Te invita a salir y luego parece distante. Hace gestos de cuidado y atención, pero luego minimiza lo que siente con frases vagas. Este vaivén no es una señal de falta de interés, sino de lucha interna. Según Rizzo, en esta etapa el hombre vive entre el impulso de avanzar y el miedo a cruzar una línea emocional que lo comprometa más de lo que está preparado. Y ese dilema se manifiesta en su forma de comunicarse. Puede que un día te diga que eres como una hermana, pero sus celos lo delatan cuando hablas de otro. O que diga que no quiere nada serio, pero se esfuerce en conocer a tus amigos, entender tus miedos o recordarte que lo llames si necesitas algo. Cada una de estas incoherencias habla de un deseo inconsciente que todavía no se atreve a salir a la superficie. Y tú, si prestas atención, puedes aprender a escuchar más allá de sus palabras, en sus gestos, en sus pausas, en lo que no dice. Aceptar estas señales como una verdad emocional, aunque disfrazada, puede ayudarte a entender el lugar que ocupas en su vida, porque quien se contradice contigo muchas veces está en plena transición entre lo que teme y lo que ya siente, y en esa batalla silenciosa, el amor va ganando, aunque él aún no lo sepa. 8. Se molesta cuando otros no te valoran. Walter Rizzo. Hay una reacción que nace de lo más profundo y que ningún hombre puede fingir. El fastidio silencioso cuando alguien te trata con desprecio. Walter Rizzo explica que cuando un hombre ya siente amor, aunque aún no lo haya identificado como tal, empieza a experimentar una forma de indignación protectora. No le gusta verte incómoda, ni permite fácilmente que otros minimicen tu valor. Tal vez no diga nada, tal vez se quede callado, pero su mirada cambia, su expresión se tensa, porque ya no eres alguien más. Te has vuelto importante en su mundo interno. Este tipo de incomodidad no busca protagonismo, no se lanza a defenderte con discursos heroicos. Se manifiesta en cosas sutiles, una ceja levantada cuando alguien hace una broma fuera de lugar, un cambio de tema cuando nota que estás siendo ignorada, o una actitud más cerrada frente a quien no te trata con el respeto que mereces. Para Rizzo, este comportamiento refleja que ese hombre ya te valora desde un plano emocional profundo, aunque aún no sea consciente de ello. A veces puede parecer que está exagerando, que reacciona de forma desproporcionada ante algo que tú misma ignorarías. Pero ese instinto de protección no se fabrica. Es como si dentro de él ya viviera una idea silenciosa de cuidarte, aunque no sepa por qué. Si alguien critica tu forma de vestir o minimiza tus logros, él reacciona. Y esa reacción no tiene que ser ruidosa para ser significativa. Lo importante es lo que revela. Te ha colocado en un lugar especial, incluso por encima de su propia comodidad. Quien se irrita cuando otros no te valoran, ya está mirando con los ojos del cariño. Ya siente que hay algo valioso en ti que debe ser resguardado. Y aunque no diga con palabras lo que pasa por su interior, esa furia silenciosa, esa tensión contenida, ya grita todo lo que su mente aún no ha podido aceptar. 9. Te hace preguntas profundas sin intención consciente. Walter Rizzo. Cuando un hombre comienza a sentir algo real por ti, su curiosidad cambia de nivel. Ya no se conforma con saber cuál es tu comida favorita o qué serie estás viendo. Sin darse cuenta, empieza a formular preguntas que rozan tu historia, tus heridas, tus sueños. Walter Rizzo afirma que cuando un hombre te interroga sobre aspectos personales sin un objetivo claro, está abriendo una puerta emocional. Busca comprenderte en capas más profundas, como si necesitara instintivamente conectar con tu esencia más allá de lo superficial. Tal vez un día te pregunte, sin motivo aparente, qué querías ser cuando eras niña o cuál ha sido el momento más difícil de tu vida. No lo hace desde el morbo ni por protocolo, sino porque algo dentro de él desea comprender de dónde vienes para poder acercarse mejor a lo que eres. Según Rizzo, estas preguntas no son estratégicas ni planificadas, son espontáneas, casi torpes a veces, pero nacen de un interés sincero por ver tu mundo desde tus ojos. Quiere sentir contigo, no solo mirarte. Hay quienes solo hablan de sí mismos, buscando impresionar. Pero este tipo de hombre, cuando está emocionalmente implicado, cambia el foco. Tú te vuelves el centro de su atención. Quiere saber cómo te sientes con tu familia, qué piensas del futuro,
¿Qué heridas aún te duelen? Estas preguntas son faros que iluminan la necesidad de cercanía emocional. No son entrevistas, son invitaciones silenciosas a un vínculo más íntimo, y muchas veces ni él mismo nota que lo está haciendo. Solo siente que necesita saber más. Si alguna vez notas que te pregunta cosas que nadie más se atrevería a preguntar, no lo tomes a la ligera. Ese deseo de saber, de conocer tus sombras y tus luces, es uno de los síntomas más puros de un amor en construcción, porque quien quiere entrar en tu alma no lo hace por accidente, lo hace porque ya comenzó, sin saberlo, a construir un lugar para ti en la suya. 10. Se pone nervioso cuando estás muy cerca. Walter Rizzo. Hay una tensión peculiar que surge cuando la emoción no se ha dicho, pero ya se siente. Walter Rizzo señala que cuando un hombre comienza a enamorarse sin darse cuenta, su cuerpo lo revela antes que su conciencia. La cercanía física, incluso sin contacto, activa un torbellino interno, sudor en las palmas, cambio en el tono de voz, mirada que esquiva la tuya por unos segundos. Esa mezcla de atracción, ansiedad y contención habla más claro que cualquier discurso romántico. No se trata de miedo a ti, sino de miedo a lo que él ya empieza a sentir contigo. Es común que en situaciones de proximidad él pierda la naturalidad que suele tener con los demás. Si está acostumbrado a hablar con fluidez, de pronto se traba. Si suele mantener la calma, se le nota inquieto. Este nerviosismo, lejos de ser una señal de debilidad, es un reflejo de lo mucho que le importas. Su lenguaje corporal empieza a hablar en su lugar, acomoda la ropa, evita el contacto visual por demasiado tiempo o incluso intenta ocupar sus manos con cualquier objeto para parecer más seguro, pero no lo logra del todo. Este tipo de reacción suele aparecer especialmente cuando la cercanía ocurre de forma inesperada. Una conversación a poca distancia, un roce accidental de manos, una sonrisa a centímetros de su rostro, y su cuerpo responde con un lenguaje que él no domina. Rizzo explica que esta es una respuesta emocional genuina, no racional. Su sistema nervioso interpreta tu presencia como algo profundamente significativo, y eso lo desarma. No porque estés haciendo algo fuera de lo normal, sino porque tú, simplemente siendo tú, lo confrontas con lo que aún no ha aceptado sentir. No es necesario que le preguntes qué le pasa. Solo observa. El cuerpo no sabe mentir. Ese leve temblor, ese suspiro involuntario o ese silencio repentino cuando te acercas demasiado, no son casualidad. Son los primeros balbuceos de un amor que, aunque aún no ha nacido del todo en su mente, ya empezó a florecer en su piel. 11. Te incluye en sus planes a largo plazo sin notarlo. Walter Rizzo. Hay frases que parecen inofensivas, pero cuando las escuchas con atención, revelan lo que alguien siente en lo más profundo. Walter Rizzo explica que un hombre que empieza a enamorarse sin saberlo, de forma inconsciente, comienza a mencionarte en sus proyecciones de futuro. No lo hace con intención de comprometerte ni como una propuesta formal. Simplemente, en su mente, ya estás. Dice cosas como cuando viaje el próximo año o si algún día tengo hijos. Y sin pensarlo, te coloca dentro del escenario. Eso no es casualidad. En estas menciones espontáneas se esconde una verdad emocional poderosa, porque nadie imagina un mañana con quien no considera importante hoy. Puede que él mismo no perciba que lo está haciendo. Tal vez piense que está hablando de cualquier cosa, pero su inconsciente lo traiciona. Y lo que muestra es que ya te está integrando en su narrativa personal. Rizzo sostiene que este tipo de lapsus emocionales son mucho más reveladores que una declaración directa. El amor real no siempre se anuncia. A veces, simplemente se cuela en las palabras sin pedir permiso. Escuchar este tipo de frases puede ser desconcertante. Una parte de ti se pregunta si lo dijo en serio, si fue un error o si simplemente se le escapó. Pero lo cierto es que nadie proyecta futuro con alguien por accidente. Si habla de comprar una casa y te pregunta cómo te gustaría que fuera, si menciona un destino y dice que te gustaría, si hace un plan y asume que estarás ahí, es porque ya te ve como parte de su vida, aunque aún no lo entienda del todo. Las decisiones futuras hablan de lo que el corazón ya empezó a construir en secreto, y cuando un hombre te incluye sin pensarlo dos veces, lo que está diciendo es claro, tú ya formas parte de lo que él imagina como felicidad.
aunque no lo diga con todas las letras. 12. Siente culpa cuando te hiere, incluso sin intención. Walter Rizzo. Existen formas de culpa que no se pueden disimular, y una de ellas es la que nace del afecto verdadero. Walter Rizzo afirma que cuando un hombre ya te ama, aunque no lo haya verbalizado, cualquier gesto, palabra o actitud que te cause dolor le genera un malestar interno difícil de ignorar. No necesita que lo acuses ni que lo confrontes. Lo siente antes de que tú digas algo. Se queda en silencio, pensativo, incómodo consigo mismo, porque sabe, sin saber cómo lo sabe, que ha lastimado a alguien que ya significa demasiado. Es importante comprender que no se trata de una culpa impuesta por reglas sociales, sino de una culpa afectiva, esa que aparece cuando el lazo emocional ya está tejido. Tal vez te interrumpió en un mal momento, o soltó una broma que no te cayó bien, o reaccionó de forma fría cuando tú necesitabas contención. Minutos después, lo verás más callado, más atento. Puede que intente reparar con un mensaje, con una disculpa mal formulada, o simplemente con una mirada que pide perdón sin palabras. Todo eso es una señal. Le duele haberte herido porque ya le importas más de lo que admite. Walter Rizzo señala que esta forma de remordimiento silencioso es uno de los indicios más genuinos del amor emocionalmente activo. No se necesita un drama para que él se dé cuenta de que te falló. Basta con tu expresión de tristeza, tu cambio de tono, tu distancia momentánea. Él lo siente, y no solo lo siente, se lo lleva consigo. Esas noches en que algo quedó mal entre ustedes, aunque no se haya dicho, le pesan, porque el afecto verdadero transforma la conciencia emocional. Uno ya no actúa solo por sí mismo, empieza a medir lo que hace por el impacto que tiene en el otro. Si percibes esa incomodidad en su rostro después de un malentendido, esa necesidad de reconectar sin orgullo de por medio, esa manera en que baja la mirada o te escucha más de lo habitual, es porque ya hay algo dentro de él que no soporta verte dolida. Esa culpa discreta, que nace del afecto y no del deber, es la confesión más silenciosa de que su corazón ya te reconoce como alguien a quien no quiere perder. 13. Te defiende aunque no estés presente. Walter Rizzo. Uno de los gestos más sinceros de cariño es defender a alguien cuando no está. Walter Rizzo sostiene que cuando un hombre habla bien de ti en tu ausencia, cuando te protege de críticas injustas o simplemente no permite que otros te minimicen, está mostrando un nivel de lealtad emocional que solo aparece cuando ya existe un vínculo real. Y lo más significativo, no lo hace para ganar puntos contigo, porque tú no estás ahí para escucharlo. Lo hace porque ya te valora, porque en su interior ya ocupas un lugar que merece respeto. Este tipo de defensa silenciosa suele revelarse por terceros. Alguien te cuenta que él habló bien de ti, que te mencionó con orgullo, o que no permitió que otro hiciera un comentario fuera de lugar. No son grandes discursos ni gestos heroicos. A veces es tan simple como desviar una conversación incómoda o corregir con firmeza una información falsa sobre ti, y lo hace sin avisarte, sin buscar reconocimiento. Rizzo destaca que esa lealtad que ocurre cuando no hay testigos es la más auténtica de todas, porque nace del afecto, no del interés. Cuando alguien te defiende sin necesidad de hacerlo, está mostrando que ya te ha incorporado emocionalmente a su identidad. Es como si en su mente atacarte a ti fuera atacarlo a él. Esa protección instintiva, que no requiere justificación ni recompensa, indica que ya hay un compromiso emocional en marcha, aunque aún no tenga forma de promesa. Puede que no te haya dicho que te quiere, puede que aún esté confundido con lo que siente, pero si no permite que otros te falten al respeto, ya hay amor en acción. Fíjate en lo que dicen los demás cuando hablan de cómo él se refiere a ti. Presta atención a esos momentos en los que sale tu nombre en una conversación ajena. Si descubres que te cuida incluso cuando no estás, si sabes que él no permite que te juzguen sin fundamento, entonces no necesitas que lo diga en voz alta, porque quien protege tu nombre ya te lleva en el corazón. 14. Cambia sin que se lo pidas. Walter Rizzo. Los cambios más profundos no ocurren por obligación, sino por inspiración. Walter Rizzo explica que cuando un hombre comienza a enamorarse sin darse cuenta, su comportamiento se transforma de manera natural. No necesita que le hagas una lista de exigencias,
ni que le señales constantemente lo que debería mejorar. Simplemente empieza a ajustarse. Se vuelve más paciente, más atento, más receptivo. Es como si, sin saber por qué, sintiera que estar contigo merece su mejor versión, y ese impulso no viene de ti, sino de algo que ya nació dentro de él. Observa cómo actúa cuando nota que algo te incomoda. No responde con defensiva ni lo toma como crítica. Lo piensa, lo reflexiona y luego cambia. Tal vez se vuelve menos irónico, tal vez empieza a llegar más puntual o comienza a expresar lo que siente con más claridad. No lo hace para agradarte superficialmente, sino porque ya te toma en cuenta como un referente emocional. Según Rizzo, este tipo de transformación sin presión externa es una de las señales más claras de que el amor está floreciendo desde lo inconsciente. En estos casos, el cambio no es una estrategia, es un reflejo del deseo de construir algo mejor contigo. Él no se ve forzado a actuar distinto, simplemente ya no le sale ser el mismo. Lo que antes le parecía normal, ahora lo cuestiona. Lo que antes ignoraba, ahora lo observa con otros ojos, y eso sin duda es poderoso, porque demuestra que su conexión contigo está teniendo un impacto real en su identidad. Se está moldeando no por temor a perderte, sino porque tú le revelas una parte de sí que él mismo no conocía. Si empiezas a notar que hace cosas nuevas, que deja atrás viejos hábitos, que se vuelve más comprensivo o más empático, sin que tú lo hayas pedido, no lo tomes como una simple coincidencia. Ese cambio silencioso, esa evolución natural que ocurre solo porque estás en su vida, es una de las formas más bellas y sinceras de decir, te estoy amando, sin necesidad de palabras. 15. No sabe por qué, pero te extraña intensamente. Walter Rizzo. Hay ausencias que se sienten en la piel, aunque la mente no entienda por qué. Walter Rizzo describe que uno de los síntomas más puros del amor inconsciente es la nostalgia sin explicación. Ese hombre que aún no te ha dicho lo que siente, de pronto comienza a pensarte sin motivo, a extrañarte en momentos donde no debería. Se sorprende revisando tu perfil, queriendo escribirte sin razón clara, preguntándose en silencio qué estarás haciendo. No se lo dice a nadie, tal vez ni a sí mismo, pero siente que algo le falta, y ese algo eres tú. Esta sensación aparece en los espacios más cotidianos. Al ver una película que tú mencionaste, al escuchar una canción que te gusta, al pasar por un lugar donde estuvieron juntos. Sin quererlo, tu presencia se ha filtrado en su día a día, y aunque intente racionalizarlo, no puede. No sabe por qué te busca en cada detalle, solo sabe que cuando no estás, su mundo tiene menos color. Rizzo señala que este tipo de vacío afectivo no se fabrica. Es un reflejo de un lazo emocional que ya se consolidó en lo profundo. A veces, él mismo se sorprende recordando frases tuyas, momentos simples, incluso la forma en que lo miraste una vez. Es como si tu energía se quedara flotando a su alrededor, acompañándolo aunque estés lejos, y aunque trate de ocuparse, de distraerse, de no pensar, tu imagen regresa con fuerza, no porque lo haya decidido, sino porque ya formas parte de su interior. El amor verdadero, como explica Rizzo, muchas veces se manifiesta primero como ausencia, porque uno no sabe cuánto necesita algo, hasta que nota que ya no está. Si has sentido que él se aleja y luego vuelve con una intensidad repentina, que aparece con un mensaje sin contexto o que busca tu presencia después de días de silencio, es muy probable que esté viviendo este tipo de nostalgia emocional. No lo entiende del todo, pero lo siente. Y en ese sentimiento que no sabe cómo nombrar, ya late una forma de amor que no necesita explicación, porque nace directamente del alma.